Pero como siempre, hablar de calidad y algo más. Naturalmente, en la situación que se encuentra no solo República Dominicana y el mundo, hay un tema que es obligado y es el tema de la presencia de un intruso llamado coronavirus, que ha afectado sin duda la vida en términos sociales de todas las poblaciones a nivel mundial. Como todos sabemos, la humanidad ha atravesado a través del tiempo, a través del curso de la historia, por distintos procesos que son afectados una que otras veces por epidemias y por pandemias inclusive, como es el caso que nos ocupa, pero sin embargo, esta ha adquirido una connotación muy especial, sobre todo porque hemos observado desde países como el nuestro, por ejemplo, ha sido posible observar las medidas, las restricciones que de manera extrema, sin duda, a veces imprevistas, han tenido que tomar grandes naciones, naciones que cuentan con plataformas de salud muy sólidas y sin embargo se han visto precisadas tanto al cierre de la frontera como a una especie de cuarentena social. Es decir, se habla de expresiones y palabras que inclusive las últimas generaciones quizás no tenían en su acervo cultural o como parte de su léxico. La palabra toque de queda es algo que conocimos los que ya tenemos cierta edad porque atravesamos en uno que otro momento de nuestra historia por momentos muy difíciles, pero en términos políticos. Y entonces el toque de queda era la restricción para usted poder circular libremente o poder circular en el ámbito de su comunidad o en cualquiera o en cualquier otro con libertad a partir generalmente de las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana, etcétera. Las nuevas generaciones no conocen ese estilo. Hasta el día de hoy todavía en nuestro país no se han tomado medidas de esta naturaleza. Vimos que Puerto Rico, que es una isla muy cercana a nosotros, con vínculos muy estrechos, inclusive donde residen centenares o miles más bien de dominicanos, tomó medidas en este sentido de establecer toque de queda. Y otros países como Estados Unidos, a Italia, Alemania, Francia, España, el mundo en general se ha visto precisado a tomar medidas de extrema urgencia, Naturalmente, esto llama poderosamente la atención y ¿por qué no decirlo? Mueve a reflexiones, mueve a análisis todavía incompletos porque no se tienen todas las evidencias necesarias para establecer el origen y en consecuencia las fórmulas de solución de esta problemática. Ciertamente, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado hubo alrededor de 400, 500 mil casos de internamientos por problemas de influenza, de gripe. Y sin embargo, murieron 30 mil personas en ese año. No se espera jamás que esta pandemia pueda producir o tener consecuencias ni por asomo, esperamos todos, ni por asomo de esta naturaleza, ni siquiera en una sumatoria mundial. Sin embargo, este caso del coronavirus ha traído
la atención especial del liderazgo político, del liderazgo social a nivel mundial. Y como es natural, nuestro país, sobre todo en un mundo que cada vez es más globalizado, no obstante las variantes que puedan producirse en el desarrollo y en el proceso de esa misma globalización, nuestro país no está exento del impacto que tiene en términos de salubridad, en términos económicos, en términos de nuestra convivencia social y de nuestras propias individualidades, la situación del coronavirus. En ese sentido, es lógico que el gobierno dominicano haya asumido ya desde hace algunos días medidas en el sentido de restringir ciertas actividades y en el sentido de hacer un llamado ferviente a la población que nosotros desde esta tribuna reiteramos para que tengamos el cuidado necesario y podamos llevar las medidas que nos permitan estar liberados de la posibilidad de la afección de este virus. El presidente de la República, que en nuestro caso es jefe de gobierno, jefe del Estado, se dirigirá al país a partir de las 8 de la noche de este mismo día. Es una locución que el país espera con mucha expectativa, pendiente de cuáles son las medidas que se van a tomar. En el día de ayer hubo una reunión del Consejo de Gobierno ampliado en el que se fueron tomando medidas que, o más bien estableciendo tal vez socialización de este tema, para precisamente en el día de hoy ya el gobierno poder asumir posiciones que no podemos predecir porque la desconocemos, tomar posición ya condignas con la naturaleza de esta problemática que nos afecta a todos nosotros. En ese sentido, estemos atentos a lo que va a decirnos el señor presidente de la República. En el día de ayer se habló de tomar una medida que implicaba la visita de militares a nuestras viviendas para ir haciendo una especie de monitoreo, es lo que entendemos, pero esta medida fue rectificada posteriormente, es decir, fue dejada sin efecto por el impacto a nivel anímico que tenía indiscutiblemente sobre la población dominicana. Esta situación coincidió o ha coincidido con el proceso electoral, es decir, que son dos temas fundamentales para la vida del dominicano, de todos sus estamentos sociales, y el coronavirus se convierte no en un invitado del proceso electoral, que es necesario que nosotros desde esta tribuna también lo comentemos. No fue un invitado, sino más bien un intruso al extremo de que muchas personas hasta cierto momento que sentían, yo pude conversar con algunas personas el domingo, día del proceso electoral para la elección de nuestras autoridades municipales, y por no ver esas aglomeraciones y esas filas que generalmente estamos acostumbrados a ver, entendían que se debía a los comentarios circulantes y a la presencia, no solo del comentario, sino a los temores generados
por la posible afección que estar en filas, en lugares con mucha congregación de personas podía producirse. Sin embargo, la votación giró alrededor de un 35 a un 40%, que aunque no es una presencia electoral significativas, sí lo es en cuanto al histórico que tenemos en materia de elección municipal, que siempre había rondado entre 40 y 50%. Es decir, si con las situaciones que inclusive precedieron el proceso electoral, más la presencia de este intruso que es el coronavirus, los participantes en las elecciones, que reitero, fueron en términos de la elección de nuestras autoridades municipales, y que el historial siempre ha rondado entre el 40 y el 50% del electorado. Si nosotros logramos entre 35 y 40%, pues es perfectamente entendible y puede, ¿por qué no decirse que también es un éxito en términos de participación, sobre todo si tomamos en cuenta que todos estuvimos llamados a votar? No hubo exclusión de nadie. El día de las elecciones estuvo precedido de una amplia promoción para que se fuera a votar. El liderazgo político, los partidos políticos, no obstante la situación que se presentara el 16 de febrero, situaciones que aún se desconocen algunos aspectos de ella, la población que quiso ir a votar, que se sintió interesada por votar, tuvo todas las facilidades. En algunos casos en que no hubo esas grandes filas, se debe también a que se tuvieron ciertas previsiones en el sentido de dividir los colegios electorales, que tenían una alta concurrencia de 600 personas, por ejemplo, dividirlo en dos. Y en uno votar 300, en otro 300, para poner un ejemplo de cifras aproximadas, y eso permitió también un flujo más rápido de las votaciones, y además ya existía suficientemente la promoción de que no se quedaran alrededor de los recintos electorales para evitar esas aglomeraciones. El que votaba esta vez más que nunca regresó a su casa, o regresó a visitar a algún familiar, o en sentido general se ausentó. La generalidad, siempre se quedan los activistas más entusiastas, y es algo comprensible e inevitable. Se quedan en torno a los colegios y a los recintos electorales, claro, externos a los centros mismos de votación. Pero en términos generales, las elecciones transcurrieron en absoluta paz, armonía y con una gran organización. Prácticamente los colegios todos estuvieron aperturados a partir de las 7 de la mañana, 7:05, 7:10. Todos sabemos que los miembros de la mesa hacen revisión de las urnas, hacen revisión del material a ser utilizado, votan inclusive los funcionarios de cada mesa, los delegados electorales de esa mesa, y eso conlleva, como es obvio, conlleva cierto tiempo, 10, 15, 20 minutos, pero en términos generales tuvimos en ese sentido una precisión, para emplear un término
de fácil entendimiento, de la precisión de un reloj suizo. Y hemos visto cómo la Organización de Estados Americanos ha dado un gran espaldarazo a la Junta Central Electoral, a la que justamente ha elogiado y lo merece por la organización y por la transparencia de este proceso electoral que en algunos, como es natural, ha producido frustraciones, en otros algarabía, entusiasmo, y en otros ha producido, además de estos dos estados anímicos, ha producido sorpresa. Ha producido sorpresa porque si algo ha caracterizado este proceso electoral ha sido, ¿por qué no decirlo? Primero, el triunfo del Partido Revolucionario Moderno y aliados en las principales o demarcaciones políticas del país. Las principales municipalidades, sin duda, han sido ganadas mayoritariamente por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Pero además, otra característica que ha tenido es el desplazamiento de liderazgos que durante varios periodos se habían impuesto electoralmente, reitero, en muchas demarcaciones, en demarcaciones como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Higüey, Barahona, Azua, Baní. Habían estado esos alcaldes durante varios periodos. Estamos hablando de 12, 18, 22 años. Entonces, se consideraban liderazgos muy sólidos y quizás difícil de ser desplazados. Sin embargo, la realidad es que hoy tenemos un elemento que algunos sectores políticos no han sabido entender suficientemente, y es que tenemos un electorado diferente, cada vez más diferente. Tenemos una población votante que tiene una mayoría significativa de jóvenes que precisamente, como todo joven, tienen la tendencia a querer cambios, y a veces sin tener con la suficiente previsión las consecuencias del cambio, pero sí tener el cambio. Y entonces esto es algo que en términos políticos debe ser suficientemente apreciado para tener éxito en la actividad política de nuestros días. Así pues que este proceso electoral deja grandes enseñanzas, grandes lecciones, sobre todo no solo para los próximos torneos electorales en términos municipales, sino también para el mismo 17 de mayo, 17 de mayo, que tendremos elecciones presidenciales a nivel presidencial y a nivel congresual, es decir, la escogencia del presidente y vicepresidente de la República, así como los senadores y diputados. Senadores y diputados que en este caso, como sabemos, los diputados ya no arrastran al senador. En el caso de las elecciones municipales, todavía estamos a la hora que estamos grabando este programa, todavía algunas demarcaciones falta por totalizar el escrutinio, y
en el próximo segmento, porque le pedimos dispensa para hacer una pausa, vamos a hablar en ese sentido, con el permiso de ustedes. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. Mami. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, rayos X, laboratorio clínico y variedad de productos farmacéuticos. Además de pet shop y expedición de certificados de viaje. La verdad es que Zoolandia y para nosotros y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. En Zoolandia no hablamos de nuestro servicio. La calidad de nuestro servicio habla por nosotros. El trato aquí en Zoolandia es excelente, ya que tienen una buena calidad humana, ya sea con las personas o los animales. Contamos con una completa oferta para el cuidado y la salud de los animales. Servicio de peluquería, consulta interna, cirugía, sonografía, GDM. Disfruta lo que ves. Y nuestra mascota es nuestro segundo hogar. Estamos en Los Álamos, Autopista Duarte, Marginal número 12, diagonal al Homs. Zoolandia, porque ellos también cuentan. GDM. Disfruta lo que ves. Continuamos con Palabra a Tiempo y naturalmente hablando de calidad y algo más. Y como es Palabra a Tiempo, hemos tratado de tener con ustedes este conversatorio, más bien que un monólogo que se convierta en una especie de conversatorio con ustedes, porque tratamos de hacerlo con el lenguaje más llano posible y procurar la comprensión más absoluta como estila, sobre todo el director, el productor general de este programa, el doctor Julio César Santana de León, de que este sea un programa de orientación, un programa no solo informativo, sino un programa formativo. Por eso que hemos querido centralizarlo en el día de hoy en estos dos temas que son fundamentales para nuestro diario vivir, quizás por los próximos días. En el caso del coronavirus, que nos referimos con cierta amplitud en los primeros minutos, en el primer segmento, queremos reiterar que el país está pendiente de la comparecencia que ha de tener el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, acerca de las instrucciones que seguro dará
en nombre del gobierno dominicano, de las medidas a asumir, de las recomendaciones a suministrarnos para que nuestra nación pueda enfrentar con éxito este terrible desafío. En el día de ayer se produjo la muerte de una persona, la primera afectada por el coronavirus que muere en nuestro país. Debemos señalar, sin embargo, que precisamente una de las causas de vulnerabilidad, una de las causas de mortalidad del coronavirus son los elementos de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estos elementos de vulnerabilidad? Pues muy bien, que la persona tenga serias afecciones previas, que ya las tenga, hipertensión, diabetes, trastornos de órganos fundamentales para la vida sana. Ya son condiciones adquiridas que muchos de nosotros tenemos, pero que somos en esos casos más vulnerables para que nos afecte con mayor impacto, no necesariamente letal, pero con mayor impacto el coronavirus. En el caso de la muerte muy sentida de esta persona, esta es una señora que recién llegaba al país, tengo entendido, llegaba de uno de los países de Europa, pero padecía de VIH. El VIH ya es un síndrome, es un síntoma, es un padecimiento que implica tener una vulnerabilidad muy acentuada. No obstante los avances que se ha tenido con los retrovirales para dar seguimiento a este mal, pues sin embargo quien lo padece ya es una persona que tiene alto grado de vulnerabilidad, lo que significa que instalarse el coronavirus en esta persona era, si no predecible, por lo menos con muchas posibilidades de que fuera letal. En términos generales, nosotros recomendamos hasta donde alcanza nuestra interpretación de las recomendaciones que se han hecho, que tengamos los niveles de higiene de la manera más acentuada, que tengamos las previsiones necesarias. Recordamos el caso de Villarriba, podemos verlo en nuestra pantalla. Esta señora, inclusive es bueno que hasta nuestros reporteros, nuestros periodistas tengan precaución, porque vemos en este caso un micrófono muy cercano a esta señora. Esta señora respondía que ella estaba completamente fuera de toda posibilidad de que estuviera afectada por el coronavirus. Ya vimos, ella recién llegaba de un país de Europa, pero por suerte que nuestras autoridades tuvieron que irrumpir inclusive con la presencia de un fiscal, es decir, del Ministerio Público, para que ella sea trasladada, pero ya ella había tenido contacto, había tenido cenas, había compartido con algunos amigos, como es natural, con familiares, etcétera, como estilamos los dominicanos cuando regresamos de algún país, que esa noche nos comemos un sancocho o nos tienen una recepción. Es parte de la cotidianidad, de la idiosincrasia del dominicano, y entonces hay que ver naturalmente hasta dónde tuvieron los niveles de interrelación de esta señora para que
aquellos con los que ella de una manera u otra tuvo relación, tuvo cercanía, sean también objeto de las investigaciones, de las previsiones que el protocolo mundial, no un protocolo impuesto por nuestro país, sino que un protocolo a nivel mundial aceptado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud a nivel local y panamericano por la Oficina Panamericana de la Salud, que justo es reconocer, porque nosotros aquí, como siempre, hablamos de calidad, la excelente participación que ha tenido en nuestro país, no solo nuestro Ministerio de Salud Pública, que ha observado una conducta con mucha prudencia, inclusive queremos reconocer que hasta hoy ha tenido un mensaje educativo, prudente hacia la sociedad dominicana, pero también reiteramos la presencia tan activa y tan necesaria que ha sido de la representante en nuestro país, de la Oficina Panamericana de la Salud, que nos ha ayudado grandemente a una toma de conciencia por parte de los medios de comunicación y de la sociedad dominicana en general. Enfatizo lo de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación y los que tenemos el privilegio de dirigirnos a innúmeras personas en innúmeros lugares del país y del mundo, tenemos una responsabilidad social de llevar a la sociedad dominicana en especial y a todo el que nos escuche en cualquier lugar del mundo, de llevar el mensaje que sea en consonancia con las recomendaciones que han hecho los organismos especializados y aquellos facultativos, es decir, aquellos profesionales de la medicina con altas calificaciones que les hace que tengan criterios científicos. No es momento para que nosotros estemos llevándonos de consejos, algunos de buena voluntad, que se nos puedan estar señalando, y nosotros los dominicanos que estamos muy acostumbrados a automedicarnos, a asumir brebajes, que tengamos mucho cuidado, sobre todo aquellos dominicanos que tienen padecimientos de diabetes, de hipertensión, que sepan tener una comunicación permanente con los médicos que tradicionalmente les ha atencionado, a ver hasta dónde pueden consumir algún otro medicamento. Es decir, que tratemos, pueblo dominicano, de resistirnos a la automedicación, porque esto puede ser lesivo para cualquiera de nosotros. Hay países muy avanzados en términos de plataforma de salubridad y en términos sociales y culturales en general, que han sido poderosamente afectados. Sin embargo, en el caso de China, que es hasta donde se tiene conocimiento entre China y Corea del Sur, que se inicia el número 0 de afectados por el coronavirus, ya China ha quedado, según todas las informaciones que disponemos, gracias a Dios ha quedado fuera de tener la presencia de nacionales chinos con el coronavirus. Naturalmente, y como lo sabemos, China tuvo que tomar posiciones muy drásticas, posiciones que se corresponden naturalmente con que son comprensibles además, y por qué no decirlo, hasta fáciles de implementar en el sistema político que allí rige desde hace varias décadas, aún con los matices que hoy
tiene y que todos reconocemos, y que no es tan fácil imponer en otras naciones en los que predomina la tendencia a hacer lo que cada uno de nosotros quiera hacer. El coronavirus es algo que nosotros debemos responder tan solo, reiteramos, tan solo conforme a las recomendaciones que hagan las autoridades de salud de la República Dominicana, que son además autoridades que dan seguimiento y cumplimiento a las mejores normas que traza la Organización Mundial de la Salud, y que es el organismo a nivel de las Naciones Unidas especializado en esta materia, en materia de salud a nivel mundial, y en el caso regional, como ya dijimos, la Organización Panamericana de la Salud. La situación es para que estemos en atención. La situación es para que nosotros nos aboquemos a hacer algunos cambios, quizás en nuestra cotidianidad, pero que son cambios necesarios y además son cambios efímeros, porque se está trabajando arduamente a nivel mundial, a nivel de los centros más avanzados de la tecnología, de la investigación médica, de la investigación biológica a nivel mundial, y es de esperarse. Ya se habla de que se tienen vacunas que ya se están siendo objeto inclusive de pruebas en humanos que van a brindar la solución a esta problemática, pero serán las autoridades de salud a nivel mundial y a nivel local las encargadas de instruirnos en ese sentido. Esto sin duda que conlleva, porque hemos tratado, como ustedes lo han observado, de hacer una combinación del coronavirus y la situación política, que también es algo que atrae de manera muy especial al pueblo dominicano. Las actividades políticas no han dejado de estar afectadas. Ahora bien, hay otro tema también relacionado con el coronavirus, y es cómo afecta a la economía. Está afectando sensiblemente a la economía mundial, sensiblemente a la economía mundial. Y ya no podemos hablar de economías aisladas. Ningún país de la Tierra puede considerarse aislado del impacto económico que sobre todo tenga cualquier situación, cualquier evento en las grandes potencias, en los grandes ejes de la economía y de la política mundiales. En ese sentido, las líneas aéreas, como sabemos, están en una situación de pérdida de miles de millones. Pero cuando hablamos de líneas aéreas, estamos hablando también de los empleados, de aquellos que preparan los alimentos que se sirven en las naves de transporte. Estamos hablando también de los empleados de los aeropuertos. Es decir, es una economía indisoluble, es una economía muy encadenada en todos sus eslabones, y que cualquier aspecto afecta sensiblemente a los otros. En el caso de la supresión de los vuelos aéreos, pues lógicamente afecta a la principal industria del país, que es el turismo. Lo afecta poderosamente. Al afectar la industria del turismo, está afectando a miles y miles no solo de empleados de esos hoteles, no, está afectando también a los que proveen de alimentos
a esos hoteles, es decir, a agricultores, a industriales, a los empleados de esos sectores agrícolas, a los empleados de esos sectores industriales. Es decir, estamos hablando de algo que impacta poderosamente, que puede tener consecuencias imprevisibles, que va a depender mucho de la duración que este fenómeno creado por el coronavirus pueda tener, cuántos días, qué cantidad. Está impactando poderosamente en la escolaridad. No solo al nivel del instructivo. Como todos sabemos, el gobierno dominicano ha implementado prácticamente desde hace varios años, quizás desde los primeros años del gobierno del presidente Danilo Medina, una política muy de gran impacto social, que es proveer a más de 1 millón del alumnado de las escuelas públicas, proveerlo de alimentos. Entonces, a veces hablamos, y yo lo he escuchado, de suministrar la docencia vía online. Ahora, eso, en el caso de este más de 1 millón de niños y adolescentes que recibe esa ración alimenticia, ¿la va a recibir online? No. Entonces estamos hablando de una problemática que quizás a los hijos de algunos de nosotros no les afecte, pero sí a más de 1 millón de niños de nuestro país y a los padres de estos. Es decir, las consecuencias son imprevisibles, en el sentido de que se pueden producir daños significativos en gran parte de la población, con una medida que es sana, que es el cierre durante algunos días de nuestros recintos educativos, pero le estoy poniendo un solo caso: cómo vamos a proveer de alimentos a esos niños que son beneficiarios, y en consecuencia sus padres, porque significa también un ahorro y un descargo para ellos, que esa provisión alimentaria tan necesaria que ofrece el gobierno dominicano. Es decir, estamos ante un desafío de enorme proporción, hasta donde los cientos de miles de conductores de transporte que tenemos van a ser afectados. Tenemos una economía con un nivel muy alto de informalidad, es decir, de personas que llevan el sustento a sus hogares en base a actividades que nosotros conocemos como el chiripeo, o los negocios informales, que están siendo afectados ya desde hace varios días, pero hasta dónde pueden ser aún más afectados. Es decir, los países con niveles de pobreza como el nuestro, aún siendo uno de los países que tiene mejores niveles de vida en Centroamérica y el Caribe, el impacto que tiene fenómenos como el coronavirus es más desastroso y más abrumador. Por lo que esperamos naturalmente que las medidas a tomarse tengan en consideración todos estos factores, porque
es necesario, y sabemos que así lo hará el excelentísimo señor presidente de la República cuando se tomen las decisiones en este sentido. No debemos llegar a los niveles de histeria. Niveles de preocupación sí. Ahora, niveles de histeria no, porque la histeria nos lleva a tomar decisiones desacertadas. Los niveles de preocupación, la situación lo amerita, pero las soluciones deben ser reflexivas, deben ser suficientemente reflexionadas, deben, reiteramos, asumirse las recomendaciones de higiene que manda e impone esa situación, porque lo mejor que puede asumirse frente a este fenómeno es evitar el impacto. Por eso el gobierno dominicano ha hecho bien en tomar medidas que quizás no estábamos acostumbrados a ver, porque no habíamos tenido una situación que impactara y provocara además los niveles de alarma en las grandes potencias. Como dije al principio, otros padecimientos provocan anualmente un promedio, un porcentaje de mortandad muy superior al que hasta ahora se prevé, que gira alrededor de un 2.5 o 3% de mortandad en los efectos que puede tener en la población afectada. Pero debe tenerse todas las previsiones que fueren necesarias. Reiteramos que las actividades políticas se ven afectadas. De esto, los caravaneos, que pensábamos que se trataba de un bateo y corrido, como se dice en béisbol, a partir de las elecciones municipales que tuvimos el pasado domingo, las previsiones que se tenían 10 días atrás, 5 días atrás, es que iba a ser un bateo y corrido, es decir, que terminábamos con la campaña y la escogencia de nuestras autoridades municipales e inmediatamente seguíamos en el caravaneo para las elecciones presidenciales y congresuales. Esto no sabemos hasta cuántos días no será posible y hasta dónde puede producir una transformación en la manera, en la forma de hacer política, de hacer proselitismo en nuestro país, porque si de lo que se trata es precisamente de que no se produzcan concentraciones significativas de personas en un mismo lugar, pues es lógico que si estamos haciendo recomendaciones de que hasta en las iglesias reduzcan el número de participantes, si estamos hablando que el Papa Francisco, en vez de dar la misa tradicional en la Plaza del Vaticano, la está dando online, y hasta la hostia se está dando a través de internet, por decirlo de alguna manera, entonces eso quiere decir que la actividad política tendrá ribetes diferenciados, por lo menos durante un tiempo. Esto tiene la problemática que las elecciones son apenas dentro de 50 y pico de días, 60 días, y que se tiene menos, lo que se tiene para la campaña son alrededor de 50 días. Entonces, si esos 50 días se ven afectados en la manera de hacer promoción, en la forma en que tradicionalmente lo hemos hecho, porque para algunos países
Para algunos países esto es indiferente, ir a una nueva modalidad de hacer política, porque esta es su modalidad desde hace muchos años, desde hace décadas, como en Estados Unidos. Y aún así allí se producen algunas concentraciones, sobre todo en el proceso de las llamadas primarias, que se han visto afectadas inclusive en los mismos Estados Unidos, en el caso de las primarias del Partido Demócrata. Entonces, en el caso de la República Dominicana, que nos encontramos inmersos en un proceso electoral que inclusive no ha culminado, que ha de culminar en el día de hoy, porque en el día de hoy es que se darán los resultados finales, aunque ya tenemos una proyección difícil de ser variada, muy difícil de ser variada, pero de todas formas los cómputos finales están llamados a ser concluidos en el día de hoy por mandato de la ley, que habla de 48 horas después de cerrarse las votaciones. Es decir, si las votaciones se cerraron a las 5 de la tarde del domingo, estamos hablando de las 5 o las 6 de la tarde del día de hoy martes. En consecuencia, estemos preparados para que se produzcan en nosotros cambios durante cierto tiempo, esperamos lo más breve posible, en la forma en que ejercemos la cotidianidad. El país, sin embargo, sigue en pie, no obstante estos niveles de alerta. Y debemos ver, dentro de la tormenta, y es el mensaje que queremos también llevar, debemos ver con optimismo en nuestro futuro. No obviar las dificultades. Al decir que debemos ver con optimismo nuestro futuro, no quiere decir que estemos dejando de lado las dificultades. Antes, por el contrario, que estas dificultades sean una motivación para que podamos construir y hacer más grande la República Dominicana. Es el mensaje que queremos dejarle en nombre del doctor Julio César Santana de León, de Francisco y de quien les habla a nombre de nuestro programa y de todo este canal. Saludos a todos y muchas gracias por la atención. GDM. Disfruta lo que ves.